Muchas gracias, Carla. Vamos a despedir esta semana de Cara a Cara con un programa bastante interesante. Primero vamos a darle la bienvenida al ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, para hablar de la situación económica. Ha habido de cal y de arena. Se presentó el proyecto de ley del presupuesto público. Al mismo tiempo, Moody's ha rebajado pues, la calificación crediticia del Perú, aunque hay quienes señalan pues, que es un efecto que está ocurriendo en toda América Latina. Pues el hecho es que aquí duele en términos de lo que se había conseguido en los últimos años. Vamos a ver qué pasa. Miguel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, lo primero, Pedro Franque sustentó el proyecto de presupuesto, estuvo conversando también en este programa hace un par de días, explicó los énfasis, dada la coyuntura además con respecto a salud, educación, algunos ministerios interesantes. Me parece que se incrementa el presupuesto, estamos hablando obviamente ya de escalas menores como el Ministerio de la Producción, en términos de la diversificación, etcétera. Agricultura también tiene un peso mayor probablemente que en los últimos años. Es decir, se ven algunos acentos y la pregunta es, ¿qué le parece en líneas generales la presentación del presupuesto? Me parece que está bien. Creo que guarda una línea institucional. Hay que acordarnos que este presupuesto en su mayoría fue realizado por el gobierno saliente, por el exministro Mendoza, y el gobierno actual le ha dado su sello. El crecimiento de 7,5%, 7,6%, digamos, es un poquito mayor del que se esperaba, pero, digamos, tampoco es un crecimiento irresponsable, ni mucho menos, aunque hay los supuestos son los que están atrás de eso, supuesto el crecimiento económico, el precio del cobre, y las áreas donde se están priorizando, digamos, una mayor asignación presupuestal, educación, salud, el tema agrícola y la creación de empleo. Creemos que son las áreas que el país necesita un reforzamiento de la actividad pública. Entonces, en líneas generales, es un proyecto que guarda la línea institucional del Ministerio de Economía y Finanzas y ahora, bueno, toca la discusión con el Congreso los siguientes 2 meses. Ahora, claro, de todas maneras, lo de Moody's, eh, ¿cómo se explica? Porque pareciera pues haber en el gobierno esta suerte de línea dual con respecto a la economía, no solamente Franque, sino se sabe pues que se supone que el señor Velarde va a estar al frente del BCR, pero Franque ha dicho que están esperando de todas maneras la propuesta del propio Ejecutivo, del directorio, lo cual no es poca cosa y lo cual revela, en todo caso, por lo menos, no sé si desacuerdos, pero discusiones, debates, ¿no?, en torno a un área tan importante. ¿Moody's ha reaccionado a esa suerte de desbalance o de aparente contradicción dentro de un mismo gobierno? Efectivamente, Enrique. Yo me he dado el trabajo de leer los informes de Moody's y de otras agencias calificadoras de riesgo, no solamente en nuestro país, sino en otros países de la región. Y lo que, digamos, nos distingue a nosotros es que el planteamiento para la reducción de la calificación crediticia es uno eminentemente político. Lo que Moody's señala con claridad es que el Perú tiene fundamentos fiscales sólidos, mucho más sólidos que los de sus vecinos, en términos de deuda, en términos de déficit fiscal, pero donde adolecemos es en esta dificultad de ponerse de acuerdo Ejecutivo, Congreso, y esto afecta la economía, ¿no? Ellos creen que va a ser muy difícil que la economía crezca a las tasas que el gobierno espera, y esto finalmente repercute en una menor recaudación futura y una menor capacidad, digamos, de poder honrar la deuda externa que tiene el país. Y de hecho es lamentable, pero ya hoy día hemos visto ya la cadena de efectos de esta reducción. Se ha reducido la nota a los principales bancos del país, incluido el Banco de la Nación, y al gobierno municipal de Lima. Entonces, esto trae consecuencias, esto encarece el costo de financiamiento y acá creo que debe llamar a la reflexión de las autoridades, que ya comienza a pasar factura toda esta dualidad que usted menciona, no solamente en el tema monetario, en el tema del salario mínimo, en muchas áreas donde hay muchísimas contradicciones al interior del Ejecutivo y obviamente no hay mucha concordancia con el Congreso. Entonces yo creo que es el primer digamos, golpe
real que está recibiendo la economía y hay que reaccionar, ¿no?, frente a él. ¿Qué espera la economía? ¿Cuáles son las reacciones o las señales que revertirían esta situación? Bueno, yo creo que en toda justicia el tema de los problemas de gobernabilidad y los conflictos ejecutivo-Congreso no son solamente este gobierno, vienen de los últimos 5 años y distintos informes han venido advirtiendo la dificultad de implementar reformas, la dificultad del gobierno de llevar a cabo una línea, pero lo que esto repercute básicamente es que para cambiar esta situación se tendría que cambiar no solamente el discurso, sino las acciones. Entonces, una primera acción que está muy, digamos, asequible al Ejecutivo sería la del nombrar un directorio idóneo, apolítico en el Banco Central, cosa que parece que no está ocurriendo. Eso creo que también aliviaría mucho las presiones devaluatorias que el Perú está sufriendo. Y esto, a su vez, se está trasladando a la inflación. Entonces, acá hay un tema que afecta no solamente el costo del país, sino que está afectando el atractivo del país para poder atraer capitales. Al contrario, estamos expulsando capitales. Entonces yo creo que eso ayudaría y de poner algunos de los grandes proyectos para los cuales creo que no tiene un mandato popular, ¿no? La Asamblea Constituyente, el rol estatista, y dedicarse efectivamente a cumplir con los 4 ejes del presupuesto, ¿no? A mejorar la salud, la educación, aspecto tan clave que es el agro, que está muy abandonado en el país, lamentablemente, y obviamente el tema del empleo. Entonces yo creo que si hay sensatez y se construye sobre lo realizado en los últimos años, yo creo que eso puede efectivamente recobrar la confianza del sector empresarial y la confianza en los mercados, que hoy día dudan sobre la seriedad y la continuidad de las políticas implementadas en el país. Son 4 áreas que ya son bastante, ¿no? Ya son bastante en realidad para enfrentar en un momento como este. Esta última, empleo, hay una controversia con el ministro de Trabajo por sus antecedentes políticos, por las investigaciones que ha enfrentado, que llamativamente ha hecho que el Ministerio de Trabajo, que no suele recibir mucha atención política, la reciba ahora. Esto, ¿cómo, digamos, puede tener consecuencias precisamente en lo que se refiere a la recuperación del empleo? Más adelante, de hecho, vamos a conversar con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, que está entre las interesadas, digamos, en también impulsar el tema de la sindicalización, derogar la suspensión perfecta. Hoy mismo la congresista Bazán se reunió con el ministro Maraví, que por cierto ha dicho que él no va a renunciar, que va a ir al Congreso de manera empoderada, lo ha dicho. Hay un problema allí con respecto, no me refiero ya solamente a la controversia política, sino con el efecto que esto puede tener en la generación del propio empleo. Sin duda, porque si uno ve las últimas cifras del INEI, hay un incremento en la informalidad del país, un incremento en el empleo inadecuado, el subempleo, y mucho de esto está situado en las micro y pequeñas empresas. Y si se trata de imponer, digamos, un incremento en el salario mínimo, quienes tendrían que pagarlo no son las grandes empresas, que tendrían la capacidad de asumir este mayor costo del trabajo, sino serían estas empresas que están entre la formalidad y la informalidad. Entonces, creo que en lugar de generar mayor empleo con condiciones de beneficios, lo que esto ocasionaría sería echarle más leña al fuego y afectaría la capacidad de recuperación que estas empresas requieren, ¿no? Todo lo que se está haciendo en el Ministerio de Trabajo, lo que se ha anunciado, creo que va en contravía de lo que uno pensaría que habría que hacer. Habría que dotarle de un esquema que sea menos oneroso, un esquema de cierta forma relativamente más flexible, que permita que las empresas que han sobrevivido a esta pandemia puedan recuperar su actividad y efectivamente contratar a mano de obra. Entonces, la suspensión perfecta creo que es un ejemplo claro. No se aplicó, se aplicó muy poco en el país por todos los candados y condiciones que le puso el Ministerio de Trabajo. Y en ese caso creo que era patente la necesidad de darle flexibilidad para preservar el tejido empresarial. No había forma de producir, obviamente no había forma por la cuarentena, no había forma de mantener una planilla y por lo tanto se justificaba plenamente darle esta facultad a las empresas para preservar, digamos, los contratos, pero finalmente se optó
ponerle candados y ahora lo que se pretende, en mi criterio, son medidas más efectistas, más populistas y finalmente no están generando el empleo que se requiere y eso se va a ¿Cuánta generar gente con tiene en la crecimiento. cabeza, cuánta gente pudo acceder a la suspensión perfecta? Mira, Enrique, yo creo que muy pocas, no recuerdo, pero fue muy por debajo de lo que el gobierno en su momento estableció, porque incluso lo que había previsto era incluso darle ciertas facilidades de no pago o de acceso a los fondos en los fondos de pensiones, en las CTS. Había, digamos, un subsidio a estos trabajadores momentáneamente en tanto estuvieran en este estatus, pero no, eso no ha funcionado. Lo que más ha funcionado para preservar el empleo en el país ha sido Reactiva. Reactiva evitó que 2 millones de puestos de trabajo se perdieran. O sea, en adición a la pérdida que hemos tenido, 2 millones adicionales fueron preservados al darle esta liquidez. Estas otras intervenciones lamentablemente no han funcionado en el país y ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Tenemos un mercado laboral muy precario, debilitado, y el Estado, en lugar de haber ayudado, creo que de alguna forma ha hecho mucho más difícil la recuperación. Y las medidas que están tomándose ahora creo que van en la dirección inadecuada. Es fácil llenarse la boca de decir voy a preservar, digamos, tus derechos y todo eso, pero si no hay trabajo, digamos, no hay ningún tipo de beneficio. Y lo que esto está ocasionando es que el trabajo, en vez de crearse, se esté destruyendo o se vaya al sector informal. Ese es un problema que tenemos muy serio. Hay, digamos, también un mensaje, se supone, que conlleva el tema de la descentralización, que, insisto, ¿no? Es una necesidad, un clamor, y ya hemos discutido antes cómo la descentralización pues, no ha funcionado como debería. Con respecto al presupuesto, ¿hay novedades en esa materia o estamos también siguiendo una línea? Y en todo caso, si este gobierno señala o promete que va a hacer un cambio al respecto, ¿qué es lo que debería hacer? A ver, sí creo que hay el presupuesto usualmente cuando uno lo evalúa, digamos, el presupuesto de apertura, tradicionalmente un tercio ha sido asignado a los gobiernos regionales y locales y el resto al gobierno nacional y en la ejecución presupuestal se van transfiriendo recursos. En esta oportunidad ese tercio ha aumentado a más de 40%, entonces yo creo que sí ha habido un esfuerzo de darle recursos inicialmente, digamos, de manera importante a los gobiernos subnacionales. Ahora, el problema no tanto es de recursos, sino es cómo asegurar que se gaste bien, se gaste lo que se tiene. Hoy escuchaba que el presidente de la República ha establecido, digamos, ha propuesto la creación de una entidad que vele por el buen uso de los recursos públicos. A mí eso, la verdad que si bien es bien intencionado, pero lo que hace eso es debilitar las instituciones que tienen ese rol. O sea, la Contraloría, su rol principal es asegurar de que haya un buen uso de los recursos públicos en los 3 niveles de gobierno. Entonces, crear una entidad paralela, digamos, no creo que ayude mucho. Y por otro lado, están los ministerios que tienen sus oficinas de inversiones que habría que fortalecerlas en lugar de crear nueva burocracia que no estamos seguros si eso vaya a funcionar. Entonces, el tema, en mi criterio, y yo creo que lo que es el gran desafío, es mejorar el impacto de las intervenciones de los gobiernos subnacionales. Esto lo hemos conversado muchas veces, tiene que ver con la calidad del recurso humano, que lamentablemente, y acá una cosa que yo, digamos, he estado viendo el día de hoy, a mí me preocupa mucho digamos, de que el gobierno no tenga la posibilidad de contratar CAS porque se ha prohibido y tampoco tenga la capacidad de contratar alocadores de servicios, que quizás había excedido un poco en esta modalidad de contratación, digamos, sin beneficios, pero ahora hemos ido de un extremo al otro, hemos ido de la flexibilidad total a la rigidez absoluta. Entonces, poder atender las necesidades del Estado con estas leyes que se han aprobado en el Congreso anterior, creo que va a dificultar el buen manejo del Estado y la prestación de servicios de calidad a la población. Entonces creo que hay que pensar, digamos, con la mano en el pecho y dejar la ideología y los prejuicios de lado y pensar cuál es la forma más efectiva de darle servicios de calidad a la ciudadanía. Creo que ese es el clamor que la mayoría del país siente y habría que dar una atención despolitizada a esa temática. Bueno, Frank hablaba, por ejemplo, de impulsar servir, que me pareció una buena noticia, ¿no? Pero parece ser también una voz un tanto, digamos, no sé si solitaria, pero descolgada, ¿no? Del resto del discurso. Pero, Enrique, a ver, en el ejemplo de servir,
Servir es absolutamente fundamental, tener una carrera pública meritocrática, pero siempre hay una transición donde uno va de los regímenes más rígidos, el 276, el régimen privado 728, los CAS que, digamos, ahora son más rígidos, digamos, no se puede contratar CAS si no entran a contratos de plazo indeterminado. Pero la forma de transitar a servir era teniendo cierta flexibilidad para someterse a las evaluaciones y entrar a ese régimen. Entonces ahora, para viabilizar servir, tendrían que plantear una ley que le dé cierta flexibilidad en el manejo al Estado de sus recursos humanos. Claro. Estas leyes que se han aprobado por el Congreso anterior, lo que tienden es a rigidizar y a mantener a aquellos que quizás no están capacitados en sus puestos. Les da estabilidad laboral absoluta. Hay mucha gente laborando en el Estado que tiene 30, 40 años y que quizá ya su perfil no calza con las necesidades digamos, del Perú de hoy. Por lo tanto, esto va a ser muy difícil y si a eso uno le suma el hecho de que ahora se permiten negociaciones, digamos, colectivas en el Estado sin tener un criterio de sostenibilidad presupuestaria, sin ningún tipo de candado, porque eso también lo han derogado. Entonces estamos en un momento en el cual el manejo del recurso humano que se requiere con mayor, digamos, urgencia en estos momentos, va a enfrentar estos problemas legales porque no tiene la forma de poder manejar todas estas presiones que se vienen de lado y lado. Entonces yo creo que el ministro Franque va a tener que plantear con mucha seriedad cambios que ojalá que lo acompañe el Ejecutivo, ¿no? Porque vemos que hay muchas divisiones y contradicciones al interior del Ejecutivo y obviamente la bancada de gobierno en el Congreso. Este es un tema central. Acá no se trata acá no se trata necesariamente de velar por el funcionario. El funcionario es un móvil, es un medio para satisfacer la necesidad ciudadana. Esos son los ciudadanos a los que se deben de ver los funcionarios que les pagamos con nuestros impuestos, los contribuyentes. Pero de esta forma tan rígida y cómo se está rigidizando el mercado laboral dentro del Estado, también uno puede decir lo mismo en el sector privado, donde pasa lo mismo. Y hay mucha informalidad también en el sector público. Hay mucha nómina, hay planilla fantasma que el MEF ha tratado de ir reduciendo en el camino, pero son temas que tienen que resolverse porque si no vamos a estar entrampados y en lugar de mejorar, vamos a empeorar lamentablemente. Claro, no hay que olvidarse, Miguel, que el mensaje central es, si esto es una demanda de cambio, es una demanda de cambio para que el Estado funcione mejor, para que el Estado otorgue mejores servicios precisamente y centralmente en lo que son, por decirlo así, los igualadores, ¿no? En la sociedad, que es la salud y la educación, fundamentalmente. Entonces, claro, si sigues con un Estado ineficiente, porque con esto no vas a construir un Estado eficiente, ¿verdad? Entonces, al final terminas gobernando probablemente para esos sectores que señalas. El crecimiento en la economía, hay por supuesto divergencias, cuánto va a crecer, venimos de muy abajo luego de la pandemia, pero el crecimiento está muy impulsado también pues por la demanda y por sobre todo la inversión privada. ¿Cuáles son las perspectivas al respecto? Mira, las perspectivas no son positivas. Yo creo que lo que puede impulsar el crecimiento económico es que tenemos un entorno externo positivo, tenemos Buenos precios. una como media bonanza de las materias primas. Eso es bueno, eso jala las exportaciones mineras y de otros commodities. Creo que las cuentas externas están siendo muy favorables, pero eso no creo que compense la paralización de la inversión, particularmente la privada que estamos viendo en el país, por un lado, y también el consumo se está comenzando a resentir porque los salarios reales están siendo afectados por la inflación. O sea, hay menor capacidad adquisitiva de la población por este repunte, digamos, transitorio de la inflación. Y si a eso uno le suma la devaluación, estamos en un escenario lamentablemente de mucha inestabilidad financiera, cambiaria y presión de precios, que lo que va a hacer es dificultar que el Perú se recupere como podría haberse recuperado de no haber estos fenómenos. Entonces, para que la inversión se recupere requiere confianza, requiere sensatez en el manejo, requiere tener un Banco Central que esté plenamente ratificado y funcionando, requiere que los proyectos de inversión
se den, públicos y privados, y tener una administración pública que acompañe este proceso. Entonces, yo la verdad que creo que este año va a ser un año de crecimiento alto. ¿Por qué? Porque el primer semestre ha habido un efecto rebote, un crecimiento de más del 20%, pero hay una parálisis muy fuerte y eso ya se está comenzando a ver en las expectativas de los agentes económicos. Hoy el Banco Central publicó las expectativas que tiene. Ellos tienen una encuesta mensual que van sacando y es una encuesta muy profunda, y lo que muestra es que estamos en un pico, digamos, mínimo de las previsiones que sienten los empresarios, el sector, digamos, que genera empleo en el país. Entonces yo no veo que haya nada que explique por qué vamos a crecer a los niveles que estima el gobierno. Creo que está siendo un poco sobreoptimista. Digamos, prevé un crecimiento cercano a 5% el año entrante o 4,8%. La verdad que no veo de dónde. Ellos dicen la minería y la inversión pública. Bueno, la minería, vamos a ver si no se ralentiza con todo este cambio en el marco tributario que pretenden hacer. Y por el lado, digamos, de los otros sectores, bueno, van a tener que enfrentar estos ruidos, estas presiones financieras y esta inestabilidad en las reglas del juego. Entonces, yo creo que la previsión para mí es un crecimiento más bajo. Ojalá que me equivoque y ojalá que la economía crezca más, porque el crecimiento del empleo depende de lo que pasa en la actividad productiva, ¿no? En el sector real. Y también los impuestos. Los impuestos para poder financiar los presupuestos también depende de que crezca la economía. Entonces, creo que hay que pensar de que la economía hoy está siendo muy resentida y no estamos aprovechando esta bonanza externa que el mundo está atravesando. Yo creo que hay que ser conscientes que la política está contaminando nuestras perspectivas económicas y esto no podemos darnos el lujo justamente cuando estamos tratando de salir de un shock tan terrible como ha sido la pandemia. Muchas gracias, Miguel Castilla, por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Importantes puntos de vista en algo fundamental y crucial como la economía. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando un poquito de estos temas, sobre todo los temas laborales que le interesan mucho a la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Volvemos. Le damos la bienvenida a la congresista de la bancada de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. ¿Cómo está usted, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Congresista, a usted siempre le han reconocido una gran personalidad, pero hay que volver a reconocerla porque usted hoy se ha reunido con un ministro que es muy cuestionado, como el señor Maraví. Evidentemente no le importan tanto los cuestionamientos para hablar de temas laborales. Cuéntenos, por favor, ¿cuál fue el objeto de esta visita con este ministro que, por cierto, ha dicho que no va a renunciar y que va a acudir a la interpelación del Congreso para responder por las acusaciones y señalamientos que se le hacen? Gracias, Enrique, por el espacio, por la entrevista y a todos los televidentes. En realidad tienes razón, ¿no? Nosotros entendemos y siempre hemos sabido recoger las críticas, somos incluso muy autocríticos y hemos sido y seremos críticos también del gobierno, de sus autoridades, de nosotros mismos, pero sí creemos que no podemos estar eligiendo, ¿no es cierto?, ministro por ministro, y sobre todo no podemos estar eligiendo con quién y en qué momento reunirnos. Si tenemos que esperar para gestionar una reunión con el ministro, ¿no es cierto?, estrella, el que todo el mundo, o en todo caso este sector de la derecha más bien quiere, el ministro que nunca se ha criticado, al que nunca le encuentren nada, bueno, pues de repente nunca llegará a esa reunión o nunca llegará ese ministro. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que trabajar. Y en el avance de ese trabajo nos hemos reunido ya con el propio Premier, a quien también cuestionan, con el propio ministro de Vivienda, con el ministro de Economía y Finanzas, con la ministra de la Mujer, con diferentes ministerios. Y ahora tocaba con el ministro de Trabajo, que por cierto, por todas estas, no interpelaciones formales, pero sí interpelaciones de parte de la prensa, de parte de la ciudadanía, pues lamentablemente no ha estado pudiendo reunirse con todos los sectores que han estado tocando su puerta. De hecho, hasta hace poquito nada más, hace unos días, estuvimos apoyando a trabajadores de Gloria que han entrado en huelga. El Ministerio de Trabajo les ha dado el visto bueno, es decir, han aprobado la huelga, y la empresa, Gloria, no les deja irse a huelga porque sigue operando. Entonces, hemos estado con ellos, el ministro finalmente
también ha podido, bueno, el viceministro en realidad del Ministerio de Trabajo los ha recibido, los ha escuchado, pero todas estas cosas lamentablemente a veces truncan el trabajo. ¿Para qué nos hemos reunido con el ministro? Primero, para saludar que hay una mesa técnica con respecto a la derogatoria de la suspensión perfecta en el marco del decreto específicamente de urgencia 038. A nosotros nos parece valioso que no solamente se analice desde el sector trabajo, sino también han estado convocados PCM, salud, etcétera. Con el ministro de Salud también nos hemos reunido, por cierto. Y también para plantearle algunos temas que creemos tenemos en común, ¿no? El ministro también viene del sindicalismo y nos ha dicho que tiene una visión positiva con respecto, por ejemplo, a mi tercer proyecto de ley, el más reciente, que tiene que ver con la libertad sindical, ¿no? Hemos visto que hay muchos dirigentes sindicalizados perseguidos, despedidos, y queremos de alguna manera ponerle algunos candados a la ley para que no sea tan fácil hostilizar, hostigar y finalmente despedir a estos trabajadores que están siendo organizados, que son solo el 5% de los trabajadores del sector formal. Exacto, son muy poquitos. Yo quería preguntarle, a ver, de ahí regresamos a los otros temas, pero quería preguntarle precisamente sobre este proyecto de ley. Es un porcentaje bajo de trabajadores que están sindicalizados efectivamente, y el proyecto de ley dice, a ver, para que usted me aclare por dónde iría. Textualmente dice, el empleador no puede poner término al contrato laboral de los trabajadores amparados por el fuero sindical sin previa autorización del juez, quien solo la puede conceder luego de evaluar el cumplimiento de alguna de las causas justas de despido contempladas en el artículo 22 y siguiente al texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por decreto supremo. A ver, esto quiere decir que todo trabajador sindicalizado no va a poder ser despedido si no es con orden del juez, o estamos hablando, como usted intervino en alguna ocasión anterior, de dirigentes sindicales. Estamos hablando de todos los sindicalizados. Estamos hablando de los dirigentes sindicales y en general los que sean amparados por el fuero sindical. Para eso hemos especificado, además, tú bien has citado las leyes, la ley general o el régimen general, la 728, ¿no? Y en general están amparados para hacer la definición formal, porque es bueno que lo precisemos. Están amparados por el fuero sindical, entre otros, los miembros de los sindicatos en formación, miembros de la junta directiva de las organizaciones sindicales, delegados de las secciones sindicales que constituyen y quienes representen a los trabajadores en el marco de la negociación colectiva. A estos solo se les podría despedir de aprobarse esta norma con una aprobación judicial. Ahora, va a incrementar esto la carga judicial. Perdóname un paréntesis para que los televidentes entiendan bien. Entonces, no estamos hablando de todos los trabajadores que estén asociados a un sindicato. Estamos hablando a los dirigentes y a los representantes. O sea, los que están amparados por el fuero sindical son los que usted acaba de describir. De acuerdo, tal cual lo mencionas, porque han dicho que además queremos que todos los despidos sean vistos por un juez y tampoco es así. Y ojo, este proyecto de ley tiene otras dos cosas más, en realidad varias reformas por ahí, pero claro, lo han levantado solamente por el tema de la protección judicial, pero en verdad tiene varias cosas. Sí. Bien, ok. Ahora, el otro tema, la suspensión perfecta. Su entrevistado predecesor acá, el señor Castilla, ha dicho que tanto tema con la suspensión perfecta si son muy pocos al final los trabajadores relativamente que se pudieron acoger, precisamente porque se pusieron demasiados candados para acogerse a la suspensión perfecta. Entonces, ¿para qué concentrar tantos esfuerzos en esto? Mira, yo la verdad no entiendo las críticas. Primero, dicen que voy a desestabilizar a todas las pequeñas empresas, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y luego dicen que como no va a afectar a ningún trabajador, ¿para qué lo planteo? O sea, nos ponemos de acuerdo, ¿no? O afecta a todas las empresas o no afecta a ningún trabajador y por ende ninguna empresa. Mira, lo que en sencillo dice mi primer... Usted sí debe tener el dato. ¿Cuántos están en suspensión perfecta ahorita? Más o menos. Mira, ahora mismo hemos hecho una solicitud y tengo el cálculo que son en realidad decenas, porque además hay un cuadro que hemos presentado junto con este proyecto de ley, que fue el primero que planteamos, el de la suspensión perfecta, no en general, solamente la suspensión perfecta en el marco de un decreto. Existe la suspensión perfecta aparte en la 728, existe la suspensión perfecta aparte en el marco de un cese colectivo. Entonces, no es que en general nos vamos a tirar abajo la suspensión perfecta, pero hay quienes no han leído, ¿no es cierto?, el resto del proyecto o no han querido explicar que el proyecto solamente se ciña a ese decreto, y es lo que está evaluando la propia PCM con el resto de ministros. Ahora, te estoy hablando de cuando inició la pandemia, que por supuesto que eran decenas de miles de trabajadores que se acogieron y que en verdad Sunafil ni siquiera se ha dado la carga o no ha tenido la posibilidad de revisar caso por caso, hasta el momento de hoy en donde la verdad ya no hay y cada vez hay menos, ¿no es cierto?, trabajadores sindicalizados. En ese sentido yo quisiera hacer énfasis, Enrique, porque finalmente, claro, es en realidad un gesto. Cuando yo planteo ese proyecto de ley, esa derogatoria, ese decreto de suspensión perfecta, esa parte, duraba hasta octubre. Ahora se ha extendido porque se ha extendido el marco de la emergencia sanitaria, pero en realidad
no iba a quedar más que un par de meses de evitar que más trabajadores sigan yéndose a suspensión perfecta por este decreto. ¿Y cuál es la diferencia de esta suspensión versus el resto de suspensiones? Yo le he llamado la suspensión express. ¿Por qué? Porque a diferencia de la suspensión perfecta de la 728, por ejemplo, en donde te mandan 3 meses a tu casa sin sueldo, en esta suspensión express te pueden mandar por tiempo indefinido y solamente necesitan una declaración jurada para mandarte a tu casa por tiempo indefinido. Por ejemplo, trabajadores de Telefónica me decían, hace año y medio no recibo sueldo, año y medio sin sueldo, ¿de qué me sirve tener un contrato si yo hace rato ya me fui a vender mis cosas a otro lado? Entonces, eso es un poco la realidad que hemos observado, la hemos conversado con los trabajadores, hemos conversado también con los expertos, con los técnicos, con los abogados. Un proyecto de ley no se hace de la noche a la mañana y es la derogatoria de una figura en un decreto de urgencia. Entonces, a mí me gusta y me alegra que se debate y se discute, y siempre vamos a estar para contestar también las preguntas que surjan de nuestros proyectos, ¿no? Interesante puntualización. Ahora, Sigrid, usted se está, digamos, delineando digamos, un acento legislador por el lado precisamente del empleo, del fortalecimiento de la sindicalización, etcétera. Vamos a abrir un poquito el panorama, lo que conversábamos con Castilla hace algunos minutos. Y decía, y es lo que dice, digamos, una parte, ¿no?, de los especialistas. Dicen, en el Perú es muy complicado contratar, muy complicado despedir. Eso en parte explica el grado de informalidad. Y si lo que se hace es complicarle más la vida al empleador, la situación va a ser más precaria y no va a haber chamba, que es lo que finalmente estamos buscando. ¿Qué responde a ese punto de vista? Porque estamos hablando, digamos, de una línea general donde la necesidad es, por supuesto, tener derechos laborales, pero tener trabajo, ¿no? También. Sí, mira, yo creo en realidad, y has tocado un punto neurálgico que me parece importantísimo, porque nosotros no estamos pidiendo incrementos de sueldo para los trabajadores, nosotros no estamos pidiendo que la empresa, no es cierto, contrate a más personas. Lo que nosotros estamos haciendo en el primer proyecto de suspensión perfecta es evitar que se empeoren algunas figuras que ya son un poquito perversas de la norma. No sé, si hay una suspensión perfecta, hacer más fácil la suspensión perfecta nos parecía, además en el marco de una reactivación económica, a hoy, estamos hablando de viernes 3 de septiembre del 2021, no de abril, no es cierto, del 2020 o qué sé yo, a hoy creemos que ya eso no es una necesidad. Y todas las medidas, además, que se abarcan en decretos, sobre todo decretos de urgencia, van modificándose en el tiempo. Entonces, no es para nada descabellado ese primer proyecto de ley. Y el segundo proyecto de ley tampoco tiene nada que ver con sueldos ni contratar a más trabajadores, simplemente toca específicamente a los dirigentes sindicales. Y no solamente para que no sea tan fácil despedirlos. Alguien me preguntaba, oye, ¿todos los jueces se van a llenar de casos? No es así. Como te decía, los sindicalizados dirigentes son muy pocos, uno. Dos, la norma ya señala cuáles son las causales justas para despedir a un trabajador. Entonces, en realidad, lo único que hace mi proyecto de ley al decir que se autorice por un juez es asegurar de que no se hagan despidos arbitrarios, abusivos, contrarios a la norma. O sea, es fortalecer la norma que ya existe. Uno no puede despedir a una trabajadora embarazada porque se le antoja, porque está embarazada, ¿no? Uno no puede despedir a una persona. O sea, ese tipo de cosas lo que estamos haciendo es reforzar de que se cumplan porque las empresas no las están cumpliendo. Los trabajadores sindicalizados ya tienen ciertas protecciones y no se están cumpliendo esas protecciones. Entonces es como poner un candadito más. Y otra cosa que tiene mi último proyecto de ley, además de la protección judicial, de alguna manera, estos dirigentes, por ejemplo, y nadie lo habla, es tan sencillo como que una persona que quiere sindicalizarse, como hay tan poquitos sindicatos en nuestro país, de repente no encuentra sindicato a su empresa, puede afiliarse directamente a una federación. Porque como no hay sindicato, de repente encuentra la federación, se afilia a la federación y ya puede ser trabajador sindicalizado. Claro, nadie habla de eso porque no es tan popular, pero en realidad, como te comento, no hay un efecto, digamos, costoso para el Estado, no es un gran cambio, excepto en que los trabajadores puedan facilitarse la vida estando más organizados. ¿Y de qué les sirve a los trabajadores estar organizados? Evitamos judicializar más casos. Un trabajador que dialoga con la empresa no se pelea y no lleva su caso o su despido o su problema al Poder Judicial. Lo negocia con el empresario. ¿Cómo lo negocia? Se pondrán de acuerdo. No necesariamente tiene que ser el sueldo. De repente hemos visto trabajadores de limpieza en la universidad, cuando yo era dirigente estudiantil, que usaban zapatos con punta de acero. Trabajadoras de limpieza de una empresa que tercerizaba. ¿Por qué una trabajadora de aproximadamente 70 años, 65 años, porque lamentablemente así trabajaban también en limpieza, usaría unas botas de punta de acero? Les malograba la columna, les generaba enfermedades. Entonces, esa trabajadora podría sentarse con su servicio a decir, oye, estas botas no son las adecuadas para un trabajo que yo desempeño, que no es trabajo de riesgo.
y evitamos pues hacer Sí. todo un pleito, evitamos el despido, evitamos el juicio. Eso es lo que ayuda a tener a trabajadores organizados y eso es lo que tratamos de hacer con estas normas, ¿no? Valen las puntualizaciones, Sigrid. A ver, es muy interesante conversar siempre con los integrantes y las integrantes de Juntos por el Perú, porque ahora usted decía, los ministros que quieren la derecha. Yo como joven reportero fui a Huamanga cuando fue destruido prácticamente en los eventos estos del 2004 y el profesor Maraví en ese momento era un dirigente. A mí me impactó, la verdad, o sea, cómo se destruyó la sede del gobierno regional. Ya usted planteó su posición sobre el tema, pero el hecho es que hay ministros que son cuestionados y no necesariamente por la derecha o por la ultraderecha. Y Juntos por el Perú se le critica pues esta falta de coherencia. Hemos conversado con Verónica Mendoza muy honestamente sobre todos estos temas, sobre, digamos, cómo se esperaría que de alguna manera vaya, no sé si centrándose es la palabra, pero vaya encontrando un cauce, Sigrid, porque las críticas vienen ahora también por el lado del desorden, ¿no? O sea, como por el lado de la falta de gestión, un gobierno que tiene un Franque por un lado y un Bellido con mensajes a veces disímiles. ¿Cómo va observando usted este proceso? Hoy el presidente ha dicho que van a corregir la falta de paridad, que es un tema que, por cierto, a usted le ha interesado mucho siempre. Entonces, no sé si eso quiere decir que va a haber un cambio en el gabinete, ¿no? Porque evidentemente si lo ha dicho ante las alcaldesas. A ver, yo quería saber un poco su opinión sobre cómo va ese proceso un poquito convulso interno. Sí, mira, nosotros jugamos un papel en la segunda vuelta, un papel que yo reafirmo, en donde teníamos dos opciones y nuestra posición política fue optar por la opción democrática y no por la opción autoritaria, que ya ha tenido 72 congresistas, que es el fujimorismo, que ha trabado cualquier tipo de reforma o mejora para el país. Una opción autoritaria desde los 90 hasta el 2021, en donde la señora Keiko Fujimori ha querido incluso imponer una victoria que no ganó en mesa ni en votos y que ya nos ha demostrado también felizmente que hay justicia y que hay organizaciones internacionales y observadores que le han dado la razón a lo que el pueblo decidió. Entonces, por esa serie de cosas nosotros habíamos optado por apoyar al presidente Castillo. Ese apoyo fue crítico en su momento, firmamos algunos acuerdos sobre agendas a las que no íbamos a renunciar y ahora estamos ya en el Congreso trabajando. En este punto de esa línea de tiempo, al menos en mi despacho, y creo yo también hablar un poquito a nombre de la bancada, pese a no ser vocera oficialmente, pero sí creo que lo que queremos es trabajar, Enrique. Entonces, claro que hay críticas, claro que yo puedo decir, oye, mira, a mí no me gusta de repente tanto estos cuestionamientos al ministro, a mí me encantaría que el mea culpa que ha hecho de repente el presidente, porque él ha dicho que hace un mea culpa, lo estoy citando a él, no lo estoy diciendo yo como opinión. Sí, ha dicho mea culpa. Podría haber venido antes, podría haberse hecho antes, podrían haberse, ¿no es cierto?, gestado algunos otros cambios antes, por supuesto que sí. Ahora, ¿depende de mí o depende de nosotros? No, me voy a dejar de reunir, voy a dedicarme solamente a crear comisiones para investigar a todos los ministros, voy a crear solamente un caos en cada pleno del Congreso que hasta ahora van durando 10 horas, sin mentirte 11 horas el día jueves. O sea, ¿realmente queremos eso o queremos trabajar? Yo ya voy 3 proyectos de ley presentados formalmente, una iniciativa para reabrir la Comisión Hambre Cero para poder incluir el tema de la seguridad alimentaria como tema de interés nacional y también un proyecto de ley sobre el tema de la seguridad alimentaria para poder reconocer a las ollas comunes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con las dificultades y las taras que seguramente también arrastra el gobierno, los partidos, la derecha también tiene sus propios problemas en ponerse de acuerdo. Mira que le han dado la confianza pese a haber criticado también a todos los ministros. Pero creo que muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que necesitamos trabajar. Yo viajé a Ayacucho hace menos de un mes, hace un par de semanas, y en Ayacucho la gente no tiene absolutamente nada. Nos hemos reunido con trabajadores que nos dicen el precio del fertilizante ha subido, se va a hacer algo. Esa preocupación se la expresamos al ministro Franque, la recogió, al ministro de Agricultura, el señor Maita la recogió. Entonces, estamos tratando de intermediar con la gente porque entendemos que ellos no, sobre todo yo en Ayacucho, en Cusco, en donde he estado últimamente, no te dicen, pues, no, oye, mi crítica es hacia el atestado de tantos años, sino me dicen, oye, necesito comida, necesito mi olla, necesito mis cultivos. Entonces tratamos también de enfocarnos un poco en lo que la gente nos dice. Quizá por ahí vaya un poco mi respuesta, Enrique. Muy bien, muchas gracias Sigrid Bazán por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. A ti. Suerte con este desarrollo legislativo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a presentar un informe bien interesante de FIPES, la Federación de Instituciones Privadas
de educación superior, ¿no? En toda esta discusión sobre el papel, por supuesto, de la educación privada, el significado. Bueno, han presentado un informe bastante interesante, que vale la pena darle un ojo, sobre el aporte de este sector. Además, estamos, por supuesto, con toda la expectativa con el regreso a clases, semipresenciales por lo menos. Y vamos a conversar con Juan Manuel Ostoja, presidente precisamente de esta organización, de FIPES. Volvemos. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Ostoja, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES. Antes de hablar, Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Antes de comentar este interesante estudio que se ha presentado, quería preguntarle sobre la expectativa con respecto al reinicio de clases. Son 16 colegios de Lima que van a iniciar clases semipresenciales este 15 de septiembre. Hoy se ha iniciado pues la vacunación de docentes de zonas urbanas. ¿Cuál es la expectativa al respecto? Bueno, antes que nada, agradecer por la oportunidad, ¿no? Y saludar a toda la audiencia de TV Perú. En nombre de FIPES, que simplemente para comentarles, ¿no? Somos una asociación que agrupa a 11 universidades privadas, todas licenciadas, y a su vez a 27 institutos tecnológicos y escuelas superiores, ¿no? O sea, tanto la parte universitaria como la educación técnica, todos licenciados y comprometidos con la acreditación, ¿no? A tu pregunta, creo que es importante un poco volver a la normalidad, siendo conscientes de que no vamos a volver a la presencialidad como era hace 2 años, todavía en un buen rato, ¿no? Pero creo que es importante empezar con estos pilotos, que básicamente es lo que se va a hacer, algunos colegios, ¿no? Tomando sí conciencia de que primero es importante vacunar a los profesores. Hay que reconocer acá un poco el anuncio del gobierno de que se va a priorizar la vacunación tanto de docentes como trabajadores de instituciones, pero siendo conscientes que los alumnos todavía no están vacunados, ¿no? En el caso de los colegios menores de 12 años a nivel mundial no se vacuna todavía, y en el caso de los alumnos posteriormente universitarios probablemente va a pasar varios meses hasta que se vacunan. Por lo tanto, es importante ir volviendo a esta presencialidad, pero tomando las medidas de precaución, sobre todo para la salud, tanto de los alumnos como de nuestros docentes, ¿no? Entonces, creo que es algo importante ir avanzando, pero tomando las precauciones del caso. Un comentario adicional ahí, precisamente sobre las universidades y los institutos afiliados a una federación como la de ustedes, que son las que han pasado pues el licenciamiento, etcétera, tienen los estándares de calidad. Allí sí se ha podido realmente, en medio de las circunstancias, sacarle el mejor jugo posible al tema de la enseñanza remota, ¿no? Es algo que seguramente es una experiencia que podría replicarse de alguna manera, extenderse más. Lo digo porque, claro, soy también docente en una de estas universidades y uno puede ver el desarrollo de las plataformas, a pesar de que evidentemente cualquier chico universitario desearía estar en un campus, en medio de las circunstancias se ha logrado de todas maneras cerrar esa brecha, ¿no? A ver, primero hay una realidad. La virtualidad o la transformación digital en educación ha llegado para quedarse. Así como el teletrabajo, probablemente muchas empresas, correcto, no van a volver a un trabajo 100% presencial como lo hacían hace 2 años, ¿no? En el caso de la transformación digital en la educación, si uno preguntaba hace 5 años, efectivamente hubo una encuesta en Estados Unidos en la cual le preguntaban a docentes, a académicos y a técnicos cuándo se iba a dar la transformación digital. La respuesta de los académicos era probablemente en un lapso de 15 a 20 años y los técnicos hablaban probablemente de 5 a 10 años. Bueno, la realidad es que la transformación digital en educación se dio en marzo del año pasado con la pandemia, en el cual todas las instituciones educativas que dictábamos principalmente de manera presencial tuvimos que virar a la virtualidad. Acá hay que destacar de alguna manera o algunas limitaciones que tuvimos en el país. Uno fue la regulación. La ley universitaria ha sido positiva en cuanto a la búsqueda de la calidad, pero uno de los puntos correcto que nos limitaba era el uso de tecnología de e-learning, la virtualidad, lo limitaba al 50%. Esto hizo que la mayor parte de instituciones educativas no estuvieran preparadas. Ajá. Es cierto, como tú mencionas, algunas universidades sí habíamos invertido en plataformas y en capacitación, y eso nos permitió inmediatamente
al día siguiente, básicamente, de la cuarentena, seguir dictando o empezar a dictar de manera virtual. En el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, muchas empezaron a dictar recién en agosto, es decir, meses después de iniciar la pandemia, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante esta inversión en tecnología, en la cual definitivamente muchas universidades privadas, institutos tecnológicos que forman parte de FIPES, éramos pioneros, pero también es importante revisar la regulación. El gobierno, en mayo del año pasado, cambió esta limitación que ponía la ley, levantando esta limitación del 50% que no era técnica. En otros países del mundo no existían cosas de este tipo, y en otras regiones del mundo tuvieron una mejor respuesta, más rápida, porque estaban preparados para la virtualidad, ¿no? Lamentablemente acá en el Perú todavía la regulación nos limita. Es decir, si mañana se levanta esta emergencia sanitaria que nos permite dictar al 100%, tendríamos que volver a la presencialidad. Es decir, se nos exige actualmente por SUNEDU que tengamos que volver a licenciar los programas licenciados presenciales para cambiar de modalidad. Y lamentablemente muchas veces estos relicenciamientos demoran un año o más. Por lo tanto, estamos perdiendo una gran oportunidad. Hay cientos de miles de chicos que han dejado de estudiar, probablemente en universidades no licenciadas, ¿correcto? Y una oferta educativa 100% virtual, programada, no la de emergencia que tuvimos el año pasado, permitiría ser más eficientes, claro, y dar una educación inclusiva, una educación que les permitiera a ellos seguir trabajando, una educación más flexible, ¿correcto? Y eso es algo que como país no podemos perder la oportunidad de lo avanzado y lo ganado en esta experiencia de la virtualidad. FIPES, pues, agrupa, como decía, a instituciones educativas que han pasado por el aro, por decirlo de alguna manera, y eso es muy, muy importante, por el aro de la calidad, me refiero. Y en este estudio que ustedes han presentado, uno se da cuenta de la magnitud del sector privado en la educación. Estamos hablando de un aporte al PBI de 13.360 millones de soles, y de un ingreso tributario para el 2019 de 1.228 millones de soles. ¿Cuáles son entonces las tendencias ahora que está en tanta discusión? Y para empezar, bueno, nos quedan pocos minutos en realidad, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe que tendríamos que destacar? A ver, lo primero en realidad es que el sector privado ha jugado un rol crucial a lo largo de la historia educativa, ¿no? Logrando contribuir con la formación de estudiantes, la modernización e innovación que hablábamos del sector educativo, en los últimos tiempos con la necesaria transformación digital, que es un camino que no da marcha atrás, con la adaptación a la crisis sanitaria, pero sobre todo ha permitido disminuir las profundas brechas educativas que existen en el país, ¿no? Teniendo con un gran objetivo la democratización de la educación básica y superior. Este informe contempla toda la educación, no solamente la educación superior. No, a pesar de algunos cuestionamientos que se han dado, correcto, sin sustento técnico, que atacan a la educación privada. Como mencionabas tú, efectivamente, la educación privada contribuye a 13.000 millones de soles. Esto equivale a 60% del PBI total del sector de educación y 2% del PBI total del país, ¿no? Efectivamente, ese monto que mencionabas tú, 1.200 millones de soles, para aquellos que dicen que las instituciones privadas no pagan impuestos, sí pagamos impuestos. En el año 2019, el monto fue 1.200 millones de soles. Esto le permite al Estado, le permitiría construir 3.500 kilómetros de carreteras o cubrir 3 veces el presupuesto de programas importantes como Cuna Más. Pero otra cosa importante, se dice que las instituciones privadas somos exclusivas, que no somos inclusivas. Esto es falso. 73% de nuestros alumnos se encuentran en los sectores C, D y E. Es decir, las instituciones educativas privadas brindan servicio principalmente a jóvenes y niños de sectores medios bajos y bajos, en el cual millones de familias están apostando a una mejor educación y a un mejor futuro para sus hijos. Otro tema también a destacar, ¿qué pasaría si no existiesen instituciones educativas? Se cierran finalmente los colegios privados y las universidades. Pues bien, el Estado tendría que incrementar su presupuesto en educación en 20.000 millones de soles aproximadamente. Esto sin contar, obviamente, con los problemas de gestión que tiene el sector público, y sin mencionar la brecha en infraestructura, que según cifras del Banco Mundial son 100.000 millones de soles en brecha en infraestructura, ¿no? Hay otro mito que dice que la educación privada es muy cara y que la educación pública es gratuita. Esto es falso, ¿no? La educación pública tiene un costo, lo pagamos todos los contribuyentes. Y por otro lado, la educación privada apuesta a becas y facilidades justamente para promover la educación.
Se habla también de que las instituciones privadas no reinvierten, ¿no? Esto es falso. Y esto lo hemos visto justamente a raíz de la pandemia. La inversión que hemos tenido en capacitación digital de docentes, en compra de plataformas, que eso fue lo que nos permitió, como mencionabas tú, salir rápidamente y tener una respuesta inmediata al pandemia, ¿no? Y finalmente, podemos ver en resultados, somos las universidades privadas las que estamos más interesados justamente en la búsqueda de la calidad. En el último ranking de QS, que es el principal ranking de calidad de las universidades a nivel mundial, de las 8 principales universidades peruanas, digamos, presentes en el ranking, 6 eran privadas. Por lo tanto, creo que es importante destacar de alguna manera el aporte del sector privado a educación, ¿no? Y que nos permitan seguir forjando a los profesionales y técnicos que el Perú necesita. Bien, gracias Juan Manuel Ostoja por presentar las interesantes conclusiones de este informe que hay que mirar, como digo, muy de cerca y con mucho cuidado, porque a veces se habla muy libremente y la realidad es otra. Vamos a una pausa. Sin sustento técnico, ¿no? Vamos con lo último, sí. En Cara a Cara, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú, es viernes y el Zoom lo sabe, que comience el baile en Pared. Nos vemos, vamos a ver de repente un reggaetón, es una salsa, a ver con qué sorpresa nos trae Joana Boloña. Que tengan un excelente fin de semana, adiós.